¿Alguna idea? Porque literalmente le gustaba explicar qué quería decir. Entonces, él decía alguna cosa como esto del continuo devenir, pero lo decía de una forma tan incomprensible que tenías que ir a buscarlo y pedirle que te lo explicara. Entonces se autonombraba ya como el filósofo oscuro porque era imprescindible tenerlo enfrente para que te desvelara qué quería decir su filosofía. Todo un personaje. De esta forma era tan cerrado y como tan caracterizada su filosofía que se volvía inaccesible y entrar a su escuela era como estoy del otro lado. Y en este mismo ambiente surgió Parménides. Siempre se le ha puesto como un tipo mucho más relajado. Y Parménides decía, está bien, o sea, sí todo cambia, pero seguro algo debe de permanecer. Habrá algo que en medio de todo quede. Y a eso Parménides le llamó esencia. Entonces, en esta segunda historia, que se titula De Noche, está basada en el pensamiento de Parménides. ¿Por qué le puse De Noche? Acuérdense que los títulos son como el juego de la metáfora de qué se trata la historia. Si acá habían salido del valle, estaban todos súper relajados, pues nada, que crecen y de noche en broncas, se metieron en problemas, la vida se les complica en algún momento. Pero les doy un tip de la trama. Empiezan bien, se les complica todo y no la acaban tan mal. ¿Qué quiere decir? Pues que la esencia de la vida también son matices. Nunca nos vaya, no toda la vida nos va a ir mal, definitivamente, ni toda la vida nos va a ir bien. Entonces, la esencia de la vida son las rachas buenas y malas, como la esencia de las personalidades también son los caracteres positivos y negativos. En la Valle justo decía este chiste de nadie es tan guapo como en su foto del Facebook, ni tan feo como en su foto del IFE. Somos como el matiz de entre las dos cosas. Así, cuando también hacían la broma, la otra vez me decían, nadie es tan bueno como lo cree su mamá, ni tan malo como su último novio. Es como la mitad de esas dos. Así es esto, la vida se presenta como en matices, como en las personalidades. Y esto lo descubren los personajes que se atreven a vivir de noche. Pero les va como súper mal. Ok, de estos 5, ya vamos aterrizando al de hoy. En el último libro rescato 2. Miren, sinceramente este libro ¿cómo decirlo? Me regaló mucho más de lo que yo esperaba, me sorprendió mucho. Porque yo venía ya haciendo como una especie de, ya había encontrado un ritmo, o sea que de hecho salía un libro cada año, entonces ya había dicho, ok, de tal mes en el mes investigo el tema, luego investigo el filósofo, luego la historia, ya. En este libro se me acabó mi calendario y quisiera ahora compartirles el recorrido que me hizo llevar el viento austral. Tal como me hizo por leerlo el profesor Vargas, este viento es el que surge, imagínense, 100 kilómetros por hora llega a tener y sale de la Patagonia hacia arriba. Imagínense la fuerza, 100 kilómetros por hora, con un viento persistente y frío, puede complicarse. ¿Por qué me puse ese tema a este libro? Lo puse ciertamente al final, aunque sabía que se iba a llamar así el título de este viento desde el principio. Me rompió, les decía ahorita, me rompió el esquema del calendario, el paradigma que había tenido llevando con los libros anteriores. Hice exactamente lo mismo, empecé a buscar el tema, dije, ok, el filósofo que sigue es Pitágoras. ¿Se acuerdan de Pitágoras? Les sonará, por supuesto, su famoso teorema, los catetos, la hipotenusa. Así como a las matemáticas introdujo el 1, a esta filosofía, la filosofía práctica, mete la idea de la unidad. Un tipazo, Pitágoras metió la armonía, la música, hizo y deshizo. Pero lo que nos regaló fue una idea muy concreta. El 1 es perfección, y de ahí salen sus triangulitos, y todo está en armonía. Entonces, nosotros somos más perfectos en cuanto más unos o congruentes seamos, o menos perfectos en cuanto más dices una cosa, piensas otra, gritas otra, te sientes de otra, en cuanto más desasociados estamos. Y luego empecé a escarbar y me encontré un texto de Pitágoras que fue como el que me hizo cambiar el paradigma que tenía. Pitágoras dice
lo lleva así: si el uno es unidad y es armonía, se puede manejar como perfección, y en algún momento la perfección la manejan como una ejemplificación del amor, por ejemplo. Y en una parte como de antítesis, si hablamos de la desarmonía, de la disgregación y de lo contrario a la valentía, que se supone que es el amor, la cobardía, lo contrario a la unidad era el miedo. Y cuando llegué a esta parte, o sea, cuando llegué a rescatar que el texto de Pitágoras hacía alusión al miedo, pues yo dije, pues yo quiero escribir un libro sobre el miedo. Y nada, que todo me cambió, porque dije, a ver, bueno, yo quería aquí hablar del momento oscuro, lo retrato en la noche, de cómo creces en esta parte de los niños, pero cómo retrato el miedo. Sentimos miedo, pero no metemos la foto y pues me ven la cara de miedo, pero no es como a un ente que esté, no. ¿Cómo hago para retratar el miedo? Y he aquí el recorrido que a mí me hizo, sinceramente se lo digo, a mí personalmente me hizo cambiar la estructura mental del mundo. Y de ahí muchísimas otras cosas más, del sistema de cómo se mueve la política, la economía, etc. Les cuento ya que descubrí en mi búsqueda sobre el miedo. Lo que yo hago aquí es hacer un encuentro de dos personajes, un chico y una chica, de los que se vieron crecer, y en una sola noche se cuentan sus vidas desde la última vez que se vieron. Y oh sorpresa, tanto ella como él han vivido escenarios de miedo colectivo o de miedo individual. Porque aquí entre nos, no voy a decir ninguna grosería, pero estamos perdidos, por decirlo así, porque sentimos miedo, el miedo colectivo de hay una crisis económica, ven los narcos, todo esto, y luego tu miedo de al que dirán, el miedo de no, nadie me quiere, todos estos miedos, es un sentimiento que nos acompaña siempre. Digo, es un sentimiento que nos preserva la vida, porque no te cruzas la calle sin miedo, tanto atropellado que hay, ¿no? Entonces, por un lado, no le doy una connotación negativa al miedo. Hablo del miedo como de la lluvia. Pues sí, hoy me mojé en Chihuahua, o sea, pues no quería que se mojaran los papeles, pero pues está rica, mañana disfruto. No podría decir que es bueno o es malo, es y ya, ¿no? Es un sentimiento. Bien, ¿cómo retraté al miedo? Esta es la historia. Pues nada, que me pongo entonces a leer historia de los 70s para acá. ¿Y qué creen que me encontré? Que una cara muy clara del miedo la ha ido infiltrando el neoliberalismo en el mundo. Y entonces ya les empieza a sonar, ya empiezo a ver las cejas levantadas. Y entonces lo que hace este libro es contar en metáforas varias escenas como históricas. De hecho, aquí en este libro sí hay muchas referencias histórico-bibliográficas. Hay personajes que hacen alusión a personas de la historia, de la realidad. ¿Qué hago en este libro? En metáforas les cuento qué pasó en el tsunami de Sri Lanka en el 2006, por qué les cambió la vida tan drásticamente a los pescadores. Y no me refiero al acto de la naturaleza en cuanto al tsunami, sino a por qué les cambió tan drásticamente la vida. Tsunamis han tenido siempre, este en particular, ¿qué? Después, un tiempo conviví con unos chilenos y unos argentinos y les preguntaba, ¿qué pasó? ¿Quién esperó? Y por ejemplo me decían, como es un día con sol y un día con lluvia, en el mismo día obviamente. No sé, o sea, hay matices, y igual con Pinochet, había gente que me decía, no, pues fue el súper presidente que nos sacó adelante al país, porque nos puso McDonald's en todas partes. Y otros dicen, no, pues es que realmente Michelle Bachelet, la expresidenta chilena, estuvo encerrada en una cárcel en la que nada más cabía en cuclillas. Y obviamente pues estuvo ahí gracias a la orden de este tipo. Bien, este tipo de matices lo retraté en metáforas, vuelvo a hablarlo, en metáforas o en escenas de lo que han vivido estos personajes. También alguien que nos cuente qué pasó con Polonia cuando cayó el comunismo. ¿Quién es Lech Walesa? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué quería con su partido de solidaridad? ¿Y por qué no suena Polonia como un caso fracasado del capitalismo? Hay algo muy interesante entre lo que quieren que escuchemos, lo que vemos y lo que realmente pasó o pasa. Y de ese tipo de escenas hay algunas en el libro, narradas cuidando el respeto hacia la metáfora, pero en un sentido muy directo también.